de uso diario. Y bueno, básicamente pensando un poquito para que ustedes vayan teniendo en cuenta cómo los vamos a ir usando o qué cosas vamos a ir pensando cuando tenemos estos casos en la guardia para poder utilizar bien los antibióticos y reconocer si realmente necesito o no utilizarlos y bueno, y saber darlos también. ¿Bien? Bueno, el primer tema es una patología que se presenta bastante, o sea, las pacientes que van a tener alguna emergencia de este tipo van a ir a la guardia porque generalmente es algo que molesta tanto que no puede esperar a un turno con un ginecólogo. La gran mayoría les pasa eso, entonces acuden a la guardia, entonces por eso es algo que tienen que conocer, ¿sí? Lo que son las quistes de Bartolini y las Bartolinitis son problemas bastante frecuentes en las mujeres, ¿sí? Tenemos dos formas de presentación cuando tenemos la enfermedad de la glándula Bartolino. Una el quiste Bartolini y el otro ya el propio absceso que se llama Bartolinitis. ¿Saben dónde se encuentra la glándula Bartolino? ¿O cuál es su función? ¿Algo de anatomía primero? Lubricación, perfecto. Su función principal es la lubricación y entonces ¿dónde se encuentra? En la parte de los dos, ambos laterales de la entrada de vagina, ¿sí? Ahí les muestro una fotito. Son glándulas pequeñas, por ende, algo principal que tienen que entender es que si ustedes la palpan o la ven, está agrandada, ¿sí? Porque su tamaño es de 2 milímetros, o sea que no deberíamos palparla, no deberíamos verla, ¿sí? Entonces, primer parámetro, yo veo una glándula Bartolino, está patológica, ¿sí? Bueno, el quiste de Bartolino básicamente ocurre cuando hay una obstrucción en el conducto principal de la glándula y por ende ese líquido que tenía que salir para lubricar se empieza a quedar estancado, ¿sí? No sale, se acumula y empieza a haber un crecimiento anormal de esa glándula formando como una especie de tumoración en vagina, ¿sí? Generalmente la paciente va a presentarse asintomática, solamente que va a sentir el bulto. Estas no son las pacientes que más frecuentemente van a ir a la guardia, a menos que se hayan asustado. Por dos motivos podrían llegar a acudir. Qué sé yo, no sé, se pusieron a ver una serie de medicina y justo estaban lavando la zona y se tocaron ahí, sintieron un bulto y se asustaron, ¿sí? O por ahí también, en el momento de tener relaciones, el novio le refiere que ve o siente esa zona un bulto y bueno, que es raro que se haga ver, ¿sí? Generalmente a veces sospechan una ETS o una tumoración, ¿sí? Entonces, con el susto, con estas cosas pueden llegar a ir a la guardia, ¿sí? Entonces, suelen ser procesos bastante recidivantes, entonces tienen que preguntarle cuando ven si la paciente ya tuvo algún proceso similar, si le pasó en otro momento, qué hicieron, ¿sí? Generalmente tiene que ver con, se puede ver propiciado por anatomía propia de la glándula de la paciente, por alguna obstrucción, ya sea mecánica o ya sea por alguna inflamación por ETS, prendas muy ajustadas de uso continuo, a veces hay algunos tipos de actividades en la paciente, si por ahí es una persona que está mucho haciendo bicicleta o alguna actividad que esté rozando continuamente eso, puede generar una obstrucción o una inflamación y generar esto, ¿sí? Como les dije, la clínica es mayormente asintomática, hay una tumoración en la vulva y únicamente pueden llegar a sentir dolor cuando la palpan, ¿sí? ¿Qué van a hacer con esa paciente? No le van a dar antibiótico, ¿sí? La van a calmar, le van a referir que eso es un proceso normal, que no tiene que preocuparse y que tranquilamente con tiempo saquen turno con el ginecólogo para que decidan qué van a hacer con eso, ¿sí? Pueden darle medidas de, digamos, de desinflamación de la glándula, a veces poniendo calor en la zona, eso mismo se dilata el conducto y se elimina, ¿sí? Sin necesidad de dar un antibiótico porque esto no está infectado, ¿bien? Ahora, la Bartolinitis sí es una infección, en la forma sedada del quiste de Bartolino, ¿sí?
va a haber obviamente la tumoración a nivel de la horquilla vulvar, pero el dolor es característico, ¿sí? La paciente generalmente, les digo chicos, se presenta en vestido o en pollera y no se quiere sentar porque le duele mucho, ¿sí? Caminar, sentarse, todas esas cosas hacen que le duela, porque recuerden que es una zona muy inervada, muy sensible, entonces imagínense, sumarle una infección a esa zona es ultra doloroso. Y generalmente, como les da pudor, tardan en ir a la guardia o en consultar, llegan con el absceso bastante formado, ¿sí? Obviamente que va a haber todos los signos de infección, eritema, aumento de calor, la temperatura local, puede llegar a haber salida ya de material purulento a veces, la mayoría no, pero a veces sí. Y obviamente si la paciente quiere tener relaciones le va a doler, imagínense, si le duele sentarse, le duele caminar, le va a doler tener relaciones, así que también es un signo. Básicamente se ve así, se puede dar de ambos lados, generalmente es unilateral, pero también se ve bilateral, ¿sí? La etiología generalmente es polimicrobiana, obviamente que las bacterias que están relacionadas al intestinal son las que van a tomar protagonismo y bacterias de la piel, ¿sí? A ver, las ETS asociadas son la clamidia y la neisseria, ¿bien? Entonces, siempre hay que interrogar bien a la paciente para ver si es una paciente de riesgo para alguna ETS y esa paciente obviamente hay que también estudiarla para más completo, digamos. Siempre que yo voy a hacer un tratamiento para el tema de la bartolinitis voy a tomar un cultivo, ¿sí? Para ver realmente qué microorganismo está. Generalmente se encuentran la E. coli, algún estáfilo, ¿sí? Generalmente. Bueno, como hay un 50% de las pacientes que van a tener una flora polimicrobiana, vamos a utilizar antibióticos de amplio espectro, sobre todo los que van a cubrir aerobios, anaerobios y sobre todo las bacterias de gastrointestinal, del tubo gastrodigestivo y la piel, ¿sí? Entonces, podemos combinar amoxiclavulánico. Metronidazol también se podría usar, queda medio corto para algunos, pero se podría usar también. Los que más usamos son amoxiclavulánico y las cefalosporinas, ¿sí? Una cefalexina de 1 gramo, generalmente... ¿Qué tipo de...? Este me mandaron, sí. ¿Debería ser de problema? Sí, debería estar. Lo tengo marcado para la próxima semana. Gracias. Y en las pacientes alérgicas a la penicilina, la clinda la verdad que anda excelente, es una opción muy válida que podemos llegar a utilizar. Siempre, chicos, que haya algún absceso en cualquier zona del cuerpo, el absceso se tiene que drenar, ¿sí? Eso es algo que estamos todos de acuerdo. Para hacer un tratamiento completo, el absceso se tiene que drenar. Normalmente son fáciles de drenar, solamente que uno tiene que animarse en una zona no solamente muy inervada, sino muy vascularizada, entonces se pueden hacer hematomas fácilmente. Tenemos que saber lo que hacemos, tampoco es ser demasiado intrépidos, pero sí, si nos animamos y ya vimos alguna vez cómo se drena, lo podemos hacer tranquilamente porque eso va a mejorar muchísimo el dolor y va a ayudar que se pase más rápido el cuadro infeccioso, ¿sí? Si yo doy antibiótico pero no dreno, eso va a seguir estando ahí, se va a apaciguar un poco capaz que el dolor, pero dejamos tomar antibiótico y va a volver, ¿sí? Entonces hay que hacer un drenado. Podemos hacerlo en la guardia si nos animamos y podemos contar con la experiencia, y si no, mandar lo antes posible al ginecólogo para que eso lo haga el ginecólogo, ¿sí? Normalmente nosotros cuando hacemos el drenado limpiamos con Pervinox, ponemos lidocaína porque duele mucho. La colocación de lidocaína generalmente es bastante difícil porque a la paciente le duele. Le tenemos que explicar que le va a doler, que le va a molestar, pero que después pasa. Y generalmente le hacemos, yo por lo menos cada uno tiene su técnica. A mí me gusta, a veces se le hace un corte con un bisturí y con eso se drena.
Y a veces yo lo que hago con un trocar, ingreso, tomo el cultivo en una jeringa, eso lo mando a cultivar y ese mismo agujero que queda del trocar, yo saco el trocar y empiezo a apretar y con eso es suficiente, sale por ahí el pus. Trato de apretar y de sacar lo máximo posible, generar una higiene y listo. Si son recurrentes, que generalmente ya empiezan a generar como tabiques adentro del absceso, esos son más fáciles de tener que abrirlo con un bisturí, drenar bien y limpiar bien. Pero en la guardia, por meterle un trocar y sacar lo máximo que se pueda de push, le va a aliviar, como les digo, mucho el dolor y va a ser más efectivo el tratamiento antibiótico. Generalmente, bueno, nosotros entramos, ponemos en la entrada de la vagina, generalmente ahí se le hace como la salida de la glándula, que es la boquita, y ahí es donde colocamos el trocar, ¿sí? Es bastante sencillo y cuando está anestesiada la paciente no le duele, ¿sí? Bueno, después tenemos a modo de conocimiento, esta es la técnica que se utiliza porque es algo que generalmente recurre, entonces lo que hacemos es generar un nuevo conducto generándolo mediante una técnica quirúrgica que se llama marsupialización. Se trabaja sobre la glándula enferma agrandada, porque si no, no la puedo ver, no la puedo tocar. Se abre, se toma la cápsula de la glándula, se la sutura con la piel de la vulva, de la vagina, y eso queda así, se va cerrando por segunda y queda la boquita después bien armada. Generalmente andan bien las pacientes y a veces hay que hacer una nueva marsupialización, pero es menos común. Generalmente, chicos, no se saca la glándula, porque la glándula es una de las principales que genera la lubricación y después tienen problemas de dolor en las relaciones y falta de lubricación si la sacamos. Entonces, se elige muy bien a la paciente que se le va a indicar eso. Bien, entonces, tratamiento drenado, ¿sí? Y antibiótico. Y siempre analgésico, sobre todo las primeras 24 horas, porque todavía va a molestar un poco. Ya pasadas esas 24 horas que ya está el drenado y está haciendo efecto el antibiótico, ya no va a necesitar el analgésico, ¿sí? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta como, esto es como de clínico? Ahí vamos a estar consultorio y salta esto, o derivamos a... Mirá, normalmente, por lo menos nosotros acá en Argentina, estas son cosas que van más a la guardia, o sea, directamente la paciente como está muy dolorida y no puede hacer actividades porque caminar le duele, sentarse le duele, lo único que puede hacer es estar acostada. Y generalmente los turnos de ginecólogos en la gran mayoría de los lugares cuesta conseguir, por ahí que te lo dan a 3-4 días, pero en 3-4 días está terrible, peor esto. Y a veces generan celulitis. Entonces normalmente son cosas que acuden a la guardia. Sí, las gastrolinitis, de hecho yo todas las que he visto han sido por guardia, todas. Obviamente que acá en el sanatorio, por ejemplo, como tenemos la residencia, el médico de guardia general llama a la guardia de ginecología, pero en los lugares normales lo trata el médico general, digamos. Como les digo, si tienen acceso a poder derivar rápidamente a un ginecólogo, le dan el antibiótico, sí le tienen que empezar el antibiótico y al otro día tiene que ver al ginecólogo como máximo, digamos. ¿Sí? Son cosas que caen en la tarde o en la noche, eso pero fija, o fin de semana, fija. Porque se aguantan, porque dicen que va a pasar, y cuando ya no dan más, ahí van. Por eso son infecciones que ya están generalmente grandes. Una sola vez vi una celulitis, bastante importante, pero el resto sí, son abscesos bastante grandes los que llegan. Bueno, pasamos a la infección de la herida quirúrgica, acá pongo cesárea porque son las más frecuentes en infectarse. Nosotros tenemos otro tipo de heridas quirúrgicas en ginecología. La Fanestid se usa para un montón de procedimientos quirúrgicos en gineco, pero las heridas que más se infectan son poscesáreas, ¿sí? Entonces, ¿qué me pueden decir que observan en esta herida? ¿Cómo la describirían? Puede ser, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más observan? Sobrelevado. También, edematizada. Parecía como algo como que fluye de adentro hacia afuera.
exactamente. Lo primero, chicos, que me tiene que llamar la atención es que la solución de continuidad se rompió, ¿sí? O sea, acá hay una herida que está abierta, hay una dehiscencia. Siempre que hay una dehiscencia en una herida hay más posibilidades de infectarse, ¿sí? Entonces ya esta es una herida que se complicó un poquito porque se abrió, ¿bien? ¿Por qué se puede haber abierto? Porque se hicieron mal puntos o porque también puede pasar que a veces se acumula líquido seroso y busca salir y se abre algún puntito por la presión, ¿sí? Que eso se da mucho en las heridas, sobre todo si se usa mucho electrobifil. Entonces, acá hay una dehiscencia. Lo que se ve ahí, chicos, se llama tejido de granulación, ¿no? ¿Sí? Es un tejido un poquito más endurecido, que si vos lo tocas es como durito, ¿sí? Y es como una reacción que tiene el cuerpo a esa zona que está expuesta, ¿sí? ¿Se puede infectar o puede estar infectada ya? Sí, posiblemente sí. Pero esto no es justo todavía. De hecho, el paciente generalmente va porque cree que es justo, ¿sí? Entonces, importante, lo primero que yo veo en esta herida es que está abierta y eso ya es un riesgo, ¿bien? Después puede haber edema, puede haber flebosis, puede haber eritema, aumento de temperatura, ¿sí? Hay que preguntar, siempre hay que tocar si le duele, el dolor es un signo importante de infección, recuerden eso. Entonces, bueno, ante las maniobras después de estudiar esa herida, vamos a saber más información de si está infectada o no. Ahora esta, ¿qué me pueden decir de esta herida? ¿También está abierta? Sí, también hay una dehiscencia. ¿Qué más se avanzó? Exacto, ahí se ve el aumento de la flebosis, ¿sí? O sea, hay un enrojecimiento, ¿sí? Posiblemente si yo toco más sobre todo la zona que está hacia la derecha, va a estar caliente, ¿sí? Y si yo aprieto puede llegar a salir material. De hecho, esta es la misma herida y fíjense cómo está húmeda, como que sale algún material. ¿Bien? ¿Y esta herida qué podemos ver? Que no usen clip, por favor, para cerrar una herida en la panza, pobre mujer. Y la otra es que también hay una dehiscencia, no es una herida que está correctamente cerrada, o sea que está muy expuesta a las infecciones y que hay más salida de material seroso por la herida, ¿sí? Pero todas heridas pasibles o ya infectadas, pueden ser infectadas o ya infectadas. Fíjense que la prevalencia hasta un 16% hay de infecciones en la herida quirúrgica en las cesáreas, ¿sí? Hasta un 16% es un montón. Va a depender cada institución qué índice de infección tiene, depende mucho de las técnicas de bioseguridad, lavado de manos correcto, utilización de material correctamente esterilizado y todos los cuidados que sabemos que tenemos que tener a la hora de hacer una intervención, ¿sí? Y la profilaxis que usamos en todo paciente que vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, que es la profilaxis de antibióticos. Generalmente lo administra el personal de enfermería cuando le va a poner el suero a la paciente o el anestesista, ¿sí? Pero siempre tiene que haber un antibiótico profiláctico. Todas esas maniobras, correcto lavado de manos, utilización de guantes, utilización de equipo esterilizado y el uso de antibiótico profiláctico fueron medidas que mejoraron el índice de infección en los procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Los factores de riesgo, además de todo esto, hay factores de riesgo que van a hacer que la paciente se infecte más fácilmente, ¿sí? Y esto ustedes, cualquier paciente que tengan y analice que tengan estos factores de riesgo, van a tener que tener más cuidado, ¿sí? La obesidad es un factor importante por dos cosas: el lentecimiento de la cicatrización y generalmente en lo que es la zona de la faringe hay un panículo que genera mayor humedad y menos acceso a la correcta limpieza, ¿sí? Entonces son dos factores que generan mayor probabilidad de infección. Uno tiene que prestar más atención y darle todas las pautas a la paciente para que sea cuidadosa en cuanto a después las curaciones. La diabetes también por el tema de la cicatrización es más lenta, por ende
más tiempo de esa cicatriz expuesta y por ende más riesgo de infección. Lo mismo los estados de inmunosupresión, corticoides, anemia, son todos condiciones que pueden generar una disminución en las defensas y por ende mayor riesgo de que se infecte esa herida. Y la formación de hematoma, ojo que es muy importante. Siempre donde se genera un hematoma, no es lo mismo una equimosis, ¿sí? Un hematoma. Los hematomas son colección de sangre, por ende es un líquido que está estacionado y por ende es más fácil que se infecte. Entonces, paciente que tiene un hematoma en una herida quirúrgica y paciente que le voy a dar antibiótico profiláctico sí o sí, ¿sí? Porque se puede infectar muy fácilmente, sobre todo si veo que una paciente que no tiene las pautas de alarma tan vigente o que no se va a curar también en la casa, bueno, paciente que la voy a estar cuidando mejor, ¿sí? La etiología, generalmente el estafilococcus porque es la piel, ¿sí? Y en esa zona también, por tema de cómo nos lavamos las manos y todo lo demás, que estaría buenísimo que siempre estuviera correcto, pero no, la E. coli, las pseudomonas y las enterobacterias, y algunas anaerobias, pero las más comunes el estafilococcus y las gram negativas, ¿sí? Generalmente son infecciones polimicrobianas, generalmente. El tratamiento siempre curación de la herida. Yo en una herida dehiscente le voy a indicar curación, 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 ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a disminuir, la piel está abierta, o sea que la piel es una zona que está llena de bacterias, entonces está abierta encima y tengo que reducir esa entrada, ese ingreso de bacterias de alguna forma y para eso sirve la curación, ¿bien? Si hay una colección, hay que drenarla, como les dije, para que el antibiótico realmente rinda efecto. Y generalmente vamos a utilizar la delección y la cefalexina. Podemos usar también en pacientes por ahí que ya utilizaron otros antibióticos por algunas otras razones o sospechamos que puede haber alguna resistencia a un amoxiclavulánico. Y en caso de alergia a la penicilina, o un eritro o una clinda también. La clinda anda bárbara, como les dije, en estas cuestiones. La curación de la herida, chicos, si por ahí les toca trabajar al principio en el sistema público donde hacen guardias y los pacientes son pacientes que menos acuden o van a comprarse un Pervinox porque a veces no pueden o por ahí no les dan la importancia que amerita una herida infectada. Entonces lo que van a hacer es indicarle como una indicación de una medicación, le indican la curación plana con Pervinox por 10 días, firma sello y tiene que ir todos los días al centro de salud a que le hagan la curación, ¿sí? Entonces se tienen que asegurar porque es una de las más importantes para el éxito del tratamiento, ¿sí? Así que bueno, sencillo, el uso de antibióticos bastante parecido al anterior, tenemos que tener en cuenta estas cosas que les hablé y con eso es suficiente. ¿Alguna pregunta de esto? Bien, ¿qué les suena cuando digo endometritis? ¿En qué piensan que estamos hablando? Esa chica tiene un micrófono y no está. Inflamación del endometrio. Inflamación del endometrio, perfecto, que puede ser de origen infeccioso o puede ser por otras causas. El más común, la inflamación por el endometrio más común es por origen infeccioso, ¿sí? Tenemos varias etiologías de la endometritis. Una son las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? La famosa enfermedad crónica inflamatoria. Esta la van a dar en gineco. Otra es la endometritis puerperal, ¿sí? Ya les voy a contar un poquito de qué se trata porque es la que vamos a dar. Y la otra es endometritis post-aborto, ¿sí? Cuando tenemos aborto, sobre todo si fue muy manipulado o con técnicas no correctas, puede haber una endometritis también, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Porque la barrera que protege ese útero, ese endometrio que deja un ambiente estéril, se rompió. Recuerden que está la vagina, el cuello del útero que está entre medio de vagina, que es completamente colonizada, y el útero que es completamente estéril, está el cuello. ¿Sí? En ese cuello está cerrado y hay como un moquito que se genera para que eso esa barrera no se rompa, ¿sí? Cuando se está expuesta la paciente
por microorganismos, como les dije, de enfermedades de transmisión sexual, clamidia, plasma, gonorrea. Son microorganismos que pueden pasar esas barreras que tenemos naturales, más que otras bacterias. Sí. El DIU puede ser como... El DIU lo que va a hacer es, si yo tengo bacterias ahí en ese cuello, generalmente, como les dije, micoplasma, plasma, clamidia, gonorrea, y no fueron detectadas, yo coloco y estoy entrando de un medio no estéril hacia adentro esas bacterias que son bastante pasibles de generar una infección importante. Por eso el DIU es un mecanismo de posible infección. No tanto por estar adentro, sino por esa entrada, ese ingreso. Entonces, en un puerperio, chicos, o sea, cuando la paciente tiene un bebé, ¿sí? Ese útero está agrandado y tiene que ir volviendo a su tamaño normal. Y eso genera que el cuello del útero esté abierto, ¿sí? Y entonces esa barrera no está respetada. Si la paciente tiene relaciones, manipulación con algún objeto, ducha, vaginales, cualquier cosa que pueda ingresar de afuera para adentro, un bichito, se va a infectar, ¿sí? Lo que son los post-abortos tienen que ver con que si no se produjo un aborto completamente, quedó algún material ahí, esa barrera está rota, entonces ingresa un bichito, o los mismos procedimientos, una medio grado también puede generar el ingreso de bichitos si no hacemos la técnica de una manera correcta. Entonces, cualquier mecanismo que pueda producir que en ese útero grávido, que está recién habiendo tenido un bebé, que está completamente expuesto, ingresa un bichito, se va a infectar y son infecciones graves, chicos. Dentro de todas las infecciones que les mencioné, las endometritis puerperales son graves. Ustedes piensen, yo no la diagnostico y dejo pasar esto, la paciente puede terminar en UTI, ¿sí? O sea, no es cualquier cosa. Entonces, y lo peor de todo es que son bastante siguientes, o sea, pasan desapercibidas muchas veces. Entonces, lo primero que me va a salvar de pensar en esto es hacer un buen interrogatorio. ¿Ustedes creerían que la paciente le va a decir hace 5 días tuve un hijo? Sí, no les dicen a veces, ¿sí? Entonces ustedes tienen que preguntar, ¿sí? Nunca confíen en que el paciente les va a ayudar, siempre sean desconfiados, ¿bien? Entonces, las endometritis tenemos las precoces y las tardías, ¿sí? Las más comunes en realidad son en el intervalo del medio, ¿sí? Entre el precoz y tardía. Precoz dentro de las 48 horas y las tardías son después de los 14 días. Las más comunes son las que suceden dentro de la semana, ¿sí? Siempre son polimicrobianas porque tienen que ver con bacterias que están en el tracto digestivo y piel también. Aumenta mucho su incidencia en la cesárea cuando no tenemos, como les decía, un correcto uso de las medidas de bioseguridad. Y también si hay muchos tactos en el parto. Si yo estoy tactando a la paciente, estoy con todo el tiempo, y si se rompió la bolsa, peor, estoy todo el tiempo rompiendo esa barrera, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Las endometritis precoces son importantes porque hay que considerar que puede estar también el Streptococcus agalactiae presente o el hemolítico de grupo A, ¿sí? Entonces también pensar un poquito en antibióticos que me van a cubrir esos microorganismos. Y en las tardías ya puede estar la clamidia de origen de transmisión sexual, ¿sí? Generalmente la paciente que venía bien y se infectó más tardíamente tiene que ver con el inicio precoz de las relaciones, ¿sí? Hasta los primeros 45 días la paciente no puede tener relaciones porque el útero se está acomodando y, como les digo, la barrera está perdida, no está completa, entonces se puede infectar, ¿sí? Y más que piensen que está continuamente largando sangre, es un medio de cultivo, o sea, es bastante fácil. ¿Qué pasa en esta endometritis? Ya después lo van a dar en obstetricia, pero genera un síndrome que genera una sepsis, un shock séptico bastante rápido en las pacientes, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Que el diagnóstico es fundamentalmente clínico. No voy a esperar que me salga sí o sí una infección en la analítica o en la ecografía. Es fundamentalmente clínico. Yo tengo una paciente puérpera, de entrada ya tengo que
en el 50% de los casos, un cuadro de fiebre sin foco, ¿sí? Tengo que diagnosticar en esas pacientes puérperas, ver si tiene una mastitis, una endometritis, si tiene una cesárea, una infección de sitio quirúrgico y después las causas más normales de fiebre, apendicitis, infección del tracto urinario, ¿sí? Si yo descarto todo eso y la paciente tuvo un puerperio hace poquito, sospecho por lo menos en una endometritis, ¿sí? A veces puede haber dolor pelviano, ¿sí? Puede ser continuo o puede ser a la palpación. Puede haber a veces secreciones purulentas, más sobre todo las tardías. Fíjense, así se ve, ahí les puse una foto de cómo se ve una pus saliendo de vagina, básicamente. Puede haber, si hay todavía sangrado, ese sangrado puede tener olor a podrido. Recuerden que la sangre tiene un olor característico, bueno, no es ese olor, es olor a podrido, ¿sí? Y puede haber a veces, como que no, leucocitosis, o sea, una PCR elevada, leucocitos elevados, ¿sí? Generalmente vemos más una modificación en la fórmula leucocitaria ya cuando la infección pasó a ser más severa, ¿sí? Entonces, el 50% de los casos van entre los 3 a 7 días, que son las más frecuentes, y después el 25% entre las primeras 48 horas, las precoces, y el otro 25% más allá de los 7 días, las tardías. ¿Bien? Si yo tengo una paciente con fiebre, puérpera, descarté todos los otros focos, voy a tratar como si fuera una endometritis, ¿sí? Siempre el tratamiento es endovenoso, como les dije, en un cuadro que se puede complicar rápido y de forma severa, entonces el antibiótico no es por vía oral, es endovenoso. Y siempre antibiótico, una cobertura amplia, sobre todo para gram negativos, estreptococos y anaerobios. Generalmente clindagenta, puede ser ampigenta, metronidazol. Las monoterapias no se utilizan mucho, al menos en pacientes muy seleccionadas. Generalmente son dos primeros que les mencioné, son los esquemas que más utilizamos. La duración del tratamiento no es precisa, no es que yo voy a estar 10 días, 7 días, 3 días, no. Va a ser endovenoso hasta que yo tenga entre 24 y 48 horas de mejoría clínica y de lo que ella presentó como síntoma, del dolor, de la fiebre, la leucocitosis, lo que haya presentado ella, ¿sí? Y una curva térmica autolimitada, o sea, una vez que mejoró, tengo que pasar 24 a 48 horas de esa mejoría para suspender el tratamiento endovenoso, ¿bien? Y después continuamos, generalmente completamos los días de 10 a 14 días con una vía oral. En estas pacientes se puede haber otros cuadros que pueden ser retención de placenta, de restos ovulares, y bueno, eso ya van a ver en ginecología de qué se trata, u obstetricia, y eso siempre también requiere, además de antibiótico, un procedimiento quirúrgico. ¿Bien? Bueno, todo esto que hablamos, las infecciones de sitio quirúrgico, las infecciones puerperales, como les dije, parezco las viejas de antaño, pero las medidas de bioseguridad son súper importantes. Realmente han reducido muchísimo este tipo de presentaciones e infecciones. En el público a veces lo vemos más por una cuestión de que las medidas de bioseguridad generalmente, a veces por la inmediatez, la emergencia, también un poco de descuido de acostumbrarse a no ser tan protocolares con eso, genera que haya más riesgo de estas infecciones, ¿sí? Pero ustedes en el lugar donde trabajen sean muy minuciosos con esto porque de verdad pueden marcar la diferencia en la evolución de un paciente, ¿sí? Bueno, la famosa mastitis, otra consulta por guardia, chicos, desde ya les digo, muy frecuente. Bueno, la mastitis básicamente se genera porque se acumula leche en un conducto, no sale, como está acumulada esa leche en un caldo de cultivo y el pezón está continuamente expuesto a bacterias, ingresan esas bacterias, pero si se succiona la leche bien y sale toda la leche, no hay tiempo para que se cultive. En cambio, si se quedó un conducto tapado, yo no lo destapé y eso se va a cultivar con alguna bacteria, ¿sí? Los factores determinantes es la éstasis de la leche, la flora nasofaringea del recién nacido y la colonización de esa piel por esa flora, ¿sí? Los más comunes de microorganismos van a ser Staphylococcus aureus, Epidermidis, Streptococcus y a veces sí hay enterobacterias, un garrón, pero hay. Eso
significa mal lavado de manos, chicos, ¿sí? Mala higiene. Entonces, pensando en eso, tenemos que pensar qué antibiótico vamos a usar. Ahí les voy a hacer las preguntas. Característico de la mastitis es fiebre alta de golpe, pero de golpe. Primero se empiezan a sentir como cansada, le duele la mama, y de un momento a otro empiezan con una fiebre de golpe. No es que empiezan 37,5, no, es 38, 39, te clavan de golpe. Y algo muy característico son los escalofríos. La paciente con mastitis generalmente tiene escalofríos. Yo no he visto muchas otras pacientes con escalofrío, con cuadros infecciosos, pero las mastitis siempre hacen. Obviamente que como hay una infección, fíjense en la mama cómo va a estar, eritematosa, edematizada, con signo de flebosis, calor local, eso duele muchísimo. Ustedes se acercan así, les soplan y les duele, ¿sí? Hay mucho dolor en esa mama, todos los signos de infección, y siempre si yo palpo voy a sentir esa zona endurecida y con el conglomerado de la leche que está tapando, ¿sí? A veces también hay que buscar si hay absceso porque la absceso se trata un poquito distinto, pero bueno, siempre hay que palpar, y a veces hay ya adenopatía, para hacer un proceso infeccioso, los alimentos están muy cerca, generan adenopatías. No se interrumpe la lactancia, chicos, de la mastitis. Interrumpir la lactancia implica empeorar el cuadro, ¿sí? Entonces, eso es algo que hay que decirle a las pacientes, que lastimosamente la leche tiene que salir. Por más de que le duela y llore del dolor, la leche tiene que salir porque si no se empeora. ¿Bien? Puede salir, y lo ideal es con las maniobras de succión del bebé, pero a veces por ahí justamente el problema fue que el bebé no está succionando bien, entonces se complica un poco más. La succión del bebé siempre es la más óptima. Ahí estoy con vos. La succión del bebé siempre es la más óptima, por eso recomendamos eso. Y si no, saca leche o maniobras manuales, ¿sí? Pero sí o sí hay que drenar, hay que vaciar ese mamo. Sí. Profe, pero ese caldo destructivo no le hace mal al bebé. No le hace mal al bebé, todavía no es un absceso, no es pus lo que sale, ¿sí? Entonces no le hace mal. En los abscesos sí se interrumpe la lactancia hasta que se termine de drenar todo ese pus, se cicatrice, y ahí puede volver a generarlo, pero en la mastitis no. En la mastitis no genera ningún daño al bebé, ningún riesgo, y a la vez mejora y ayuda a que se cure más rápido el proceso, ¿sí? Fíjense, yo ahí les puse que el interrumpir de golpe la lactancia genera una isquemia tisular, y eso empeora mucho el cuadro y es más factible que haya un absceso también secundario a esa conducta, ¿sí? Si yo hablo de estos microorganismos, ¿qué antibióticos voy a utilizar para atribuir? Uno, díganme. Sí, pero no es la que usamos idealmente. Recuerden que es una infección que entró en piel hacia mama. Sí, ¿cuál? La cefa, chicos, la cefalexina. Cefalexina de elección, ¿sí? Fíjense, Staphylococcus, Epidermidis son los más comunes. Están cubiertas, las enterobacterias están cubiertas y los enterococcus están cubiertos con una cefa, ¿sí? Podemos usar amoxicilin laulánico, también es una opción. Y lo mismo, chicos, pacientes alérgicos a la penicilina, Clinda. Estamos con los mismos antibióticos. Los microorganismos generalmente son los mismos. ¿Bien? Pero es que no le hace nada al antibiótico al bebé. Son aptos para la lactancia. Si ustedes tienen dudas, después les vamos a enseñar mejor en ginecobstetricia, pero hay una aplicación española que está apta para todos, médicos y pacientes, que se llama E-medio lactancia. Ahí pueden proponer cualquier tipo de comida, medicamento, lo que sea, para ver su seguridad y tirar las alternativas. Pero sí, en la de la leche se puede dar tranquilamente, la clínica también en una lactante. Son pocos los antibióticos que no se pueden dar en un lactante. Bueno, entonces, diagnóstico, examen físico. Además no hay estudios complementarios. Examen físico clínico de la paciente, ¿sí?
al menos que yo sospecho un absceso, lo estoy pudiendo corroborar bien porque le duele mucho y lo puedo hacer un buen examen físico, ahí pido una ecografía, pero si es una mastitis simple no es necesaria una ecografía mamar. Siempre que, como les dije, hay que vaciar esa mama en medidas de vaciado, antiinflamatorios porque eso está completamente inflamado y genera también que se siga como acumulando la leche, ya estoy con vos, antitérmicos para la curva febril, los antiinflamatorios también para el dolor, y el frío local ayuda a que no se junte tanta leche. Entonces después de drenar la mama se pone frío para que ese conducto se cierre, se desinflame y no genere mayor producción de leche tan fuerte para que se pueda cicatrizar. Sí. ¿Cómo diferenció la mastitis del absceso? Porque el absceso ya tiene una colección, ¿sí? O sea, la mastitis es solamente la infección del conducto, pero no hay una colección de pus, ¿sí? En el absceso, al examen físico yo voy a sentir la colección, como cualquier absceso que puedo llegar a sentir en el cuerpo, en lo que es piel, ¿sí? Ahí les voy a mostrar igual imágenes y les voy a dar tips para sospecharlo. Entonces, cefalosporinas, y a veces se puede usar natrimetrosulfa. A ver, el paciente por ahí que ya tomaron antibióticos, que sospecho que pueden ser resistentes a los antibióticos más básicos como la cefalexina, a este le voy a dar, si no, no es necesario, ¿sí? La clínica como opción les digo la penicilina. Fíjense el absceso. El absceso generalmente puede llegar ya a estar haciendo boca para salir, ¿sí? Porque ese material purulento busca salir. Un signo clave del absceso es ¿vieron ese brillo que tiene la piel? Esa dermatización. Siempre que la piel se ve de esa forma, sospechen que hay un absceso abajo, ¿sí? Genera ese brillo, esa como que parece que tiene una crema arriba porque está brillante. Bueno, es un signo bien característico cuando hay un absceso debajo de la piel, ¿sí? Y obviamente lo voy a palpar, el absceso se palpa. Fíjense la diferencia entre estas mamas y la anterior, ¿no? Esto es solo un paso más allá de la mastitis, ¿sí? El absceso no tiene otra génesis, es solamente una evolución tórpida donde no se utilizó bien el antibiótico o no se utilizó el antibiótico o se tardó mucho y no se drenó bien la mama, ¿sí? El tratamiento del antibiótico va a ser lo mismo, porque los microorganismos siguen siendo los mismos, hay que drenar, hay que sacar ese pus, siempre tratar de mandar el material al paracultivo y mientras estemos con el proceso agudo hay que sí suspender la lactancia, ¿sí? Y tratar de que la extracción sea lo menos agresiva para ese tejido mamario posible y generalmente se recomiendan las extracciones manuales. Nosotros generalmente las pacientes que no están pudiendo hacer buenas extracciones en su casa y lastimosamente un chico o se le saca la teta o le extraemos la leche, no hay otra opción, o sea, literalmente no hay otra opción. Nosotras las acostamos en camilla, les decimos que aguante y le empezamos a extraer nosotras la leche, ¿sí? Lastimosamente no hay alternativa así. ¿Y si suspende a las dos mamas o solo de la No, solo la mama obsedada, la otra tiene que continuar. Sí. La lactancia siempre es tan importante que siempre se trata de priorizar bajo cualquier cosa. Bueno, vamos con las infecciones. Nos faltan dos infecciones, la perineal y la vulvovaginitis. La perineal es todo y rápido. Esto es más de vista más en el sistema público. Esos son en heridas de posparto, ¿sí? Sobre todo episiotomías o desgarros, es una zona muy sucia, tiene que tener buenas curaciones. Fíjense acá también se ve esta cuestión del brillo en la piel, eso seguramente abajo hay colección, ¿sí? Hay pus. Ahí va a ser sencillo porque la paciente te va a decir, me duele, ahí abajo, puede o no presentar fiebre, pero los síntomas de infección local van a estar todos los flagosis, eritema, calor, dolor, todo eso va a haber, ¿sí? El tratamiento siempre tratar de ayudar al dolor. Si hay alguna colección, nosotros sacamos 1 o 2 puntitos y abrimos para que drene, ¿sí? Y los antibióticos. Amplio espectro porque la etiología va a ser polimicrobiana, recuerden que está ahí nomás en la zona anal, entonces es bastante contaminada esa zona, ¿sí? Sobre todo cubriendo Escherichia coli, Pseudomonas, todo eso hay que tratar de cubrir
cabo, por ejemplo, va a ser nuestra elección. ¿Bien? Bueno, y las vulvovaginitis, que son también motivo de consulta bastante frecuente en la guardia, ¿sí? Yo antes de ser especialista en chicos también hice guardia, entonces más o menos sé lo que se ve, sé lo que no se ve, trabajé bastante en el sistema público, entonces son cosas que van mucho a la guardia, no tanto al ginecólogo, sino que van a la guardia generalmente, porque son muy molestos y como les digo, no son tan accesibles los turnos, o a veces capaz que pueden conseguir un turno rápido. En el público, por ejemplo, está el sistema de orden de llegada, pero tienen que estar a veces a las 4 de la mañana formando fila para llegar a tener un turno de ese día, digamos, entonces no todos lo hacen. Así que bueno, la forma más fácil y confiable es la guardia, ¿bien? Bueno, la vulvovaginitis es una inflamación de la mucosa vaginal, a veces también de la vulva, ¿sí? Pueden afectar ambas áreas o una o la otra, ¿sí? Son re frecuentes, más o menos el 75% de las mujeres van a tener algún episodio de esto y hasta un 50% van a tener más de uno, ¿sí? Y no siempre el tratamiento empírico es el adecuado. Tenemos que saber qué le vamos a dar a la paciente porque a veces generamos empeoramiento, o sea, resistencia y cuadros que son crónicos después. Entonces hay que saber dar. Acá entran las propagandas, acá en Argentina, no sé si en sus países también, pero acá en Argentina están las clásicas propagandas con la cajita del óvulo mágico, tiene todo, sentite bien, ¿no? Que nada te interrumpa tu día y tal. O Ufen, ¿viste? Bueno, y se vende de venta libre, entonces la paciente va, te pide el Ufen y se olvida, pero generalmente esto genera malos tratamientos y después me caen, les digo chicos, me caen en el consultorio con 10 cajas de distintos antibióticos que usaron, crema, óvulo, y es más difícil hacer esos tratamientos en el caso. Bueno, generalmente las vulvovaginitis algunas van a tener eritema, edema, inflamación, ardor, dolor, dispareunia, el flujo va a cambiar de características, de consistencia, de olor, de color, de cantidad, ¿sí? Cuando hay mucha inflamación puede haber dolor vulvar, dolor vaginal, como le dije, dolor en las relaciones, ardor o prurito, ¿bien? Recuerden que nosotros tenemos una microbiota, depende de la etapa de la vida en la que estaba la mujer, tiene una microbiota y es normal que haya flujo, por favor, el flujo es normal. Lo que tenemos que entender es cuándo está infectado y cuándo no. En la niña, la microbiota generalmente es el Staphyloepidermidis, ¿sí? Y a veces también se sobrecolonizan con algunas microbiotas de la zona perineal, ¿sí? Bacilos, hongos anaerobios. En la edad fértil, las más comunes son los lactobacilos, que son los que nos ayudan a defender la zona vaginal, la cándida, que es un saprófito, la gardnerella también, y las bacterias intestinales están re presentes, ¿sí? Y en la etapa después tenemos la mujer menopáusica, que ya cambia muchísimo la flora y generalmente predomina la flora gastrointestinal, ¿sí? Bueno, el lactobacilos son las famosas microbiotas de las defensas, ¿sí? Esto aparece recién en la edad fértil y se va después de la menopausia porque sobrevive gracias a la actividad estrogénica. La mujer en su ciclo menstrual tiene secreción de estrógeno pulsátil, o sea, va haciendo, depende del momento del ciclo donde está la secreción. Ese estrógeno genera mayor generación de glucógeno celular y de descamación, y ese glucógeno, esa glucosa genera que el lactobacilo se alimente y genere ácido láctico, ¿sí? Entonces ahí está el pH vaginal que se mantiene de una forma adecuada para que la flora que hay en la vagina no sobrecrezca y no genere síntomas, ¿sí? Por eso la mujer, ¿qué pasa? Hoy por hoy pasa mucho que la mujer usa anticonceptivos desde muy pequeña y no conoce lo que es estar sin anticonceptivo y por ende tener el flujo normal. Como la actividad estrogénica en el ciclo no es estable, la cantidad de flujo durante el ciclo varía. Entonces cuando dejan por algún otro motivo utilizar pastillas, creen que no es normal tener mucho flujo y en realidad
estrogénica esto no va a pasar. ¿Sí? Bueno, las más comunes y recontra comunes en época de verano más todavía son la vulvovaginistis candidiásica. La cándida es un honguito recontra presente en la vagina, es oportunista, o sea que aprovecha cuando no está adecuadamente ese pH y esas defensas, sobrecrece y aparecen los síntomas. Tenemos dos clasificaciones para la cándida, la cándida tipo albicans, que es la más común, y las no albicans, que son varios tipos que representan el 10% de los casos de candidiasis. Si yo pongo un espéculo, esto es lo que voy a ver: una vagina eritematosa, inflamada, y ese material que está pegado en la pared, tipo algodón, tipo ricota, le dicen los libros, no tiene olor feo, es un olor ácido, no genera olor feo. Y genera mucho prurito. El hongo siempre donde está genera prurito. En la uña, en la piel, en el cuero velludo, donde esté genera prurito. En la vagina y en la vulva genera mucho prurito, ¿sí? Y de hecho la cándida suele tener un patrón cíclico hormonal cuando la paciente obviamente no está tomando anticonceptivos, que ya después lo estudiarán en ginecología. Factores desencadenantes, todo lo que vaya a alterar las defensas, sobre todo la dieta mal controlada, uso de antibióticos porque el lactobacilo disminuye su cantidad cuando usamos amoxicilina, cuando usamos cefalexina, ¿sí? Niveles elevados de estrógeno porque generan mucha producción de glucógeno y eso también alimenta a la cándida y se genera también una disrupción de la normalidad. Generalmente uno de esos estados es el embarazo, entonces embarazada que refiere prurito vulvovaginal y sospechen una cándida primero, ¿sí? Bueno, síntomas claves: la secreción de un flujo puede ser o no visible por la paciente, pero si hay flujo visible va a ser una secreción tipo ricota, ¿sí? Grumosa, blanquecina y olor ácido, ¿sí? Muy pruriginosa, inflama mucho, así que puede haber dolor en las relaciones, dolor al hacer pis o ardor al hacer pis si está también la vulva afectada porque va a estar muy inflamada, ¿sí? Entonces son todos esos los síntomas más comunes. Bien. Es uno de los bichitos que más afecta a todo: vagina, cuello y vulva, ¿sí? Acá les puse un esquema de todos los antimicóticos que podemos utilizar. Los que más utilizamos nosotros son el clotrimazol en crema, el miconazol o ketoconazol en crema o óvulos, y el fluconazol vía oral, ¿sí? Después, para tratamientos de más a largo plazo o candidiasis recurrente, podemos usar la nistatina, y básicamente son donde nos movemos. Cuando los síntomas son solo adentro en vagina, vamos a usar una crema de uso vaginal o óvulos. Cuando los síntomas son en vagina y en vulva, tenemos que también asegurarnos de cubrir esa vulva, y generalmente lo hacemos con una crema tópica, que no son las mismas cremas de uso vaginal, y a veces ya cuando está muy intenso también usamos óvulo, crema y flujo bioral, ¿sí? Va a depender mucho de la intensidad de los síntomas de la paciente. Profe, Sí. ¿puede repetir los más utilizados? Ahí está, el primero, el clotrimazol al 2% en crema, Ajá. ¿sí? Acá vienen varias marcas, no son muchas, 2 o 3 marcas vienen. Después el ketoconazol en óvulos y el miconazol en óvulos. Esos son los que acá en Argentina tenemos en presentación, ¿sí? Y después el fluconazol de 150, no menos y no más, vía oral. Después vienen las cremitas de tipo triples, así que tienen antibiótico, antimicótico y corticoide. Esas son las que damos en las dermatitis, que es candidiásica, cuando están en la vulva, ¿sí? A ver si tengo acá internet y les muestro cómo se ve la vulva. Se van a impresionar y a veces pueden llegar, si no vieron nunca, a pensar que es otra cosa. Eso pasa en los bebés, a ver si hay alguna de
a haber material purulento, ¿sí? Una leucorrea, sí va a haber feo olor porque estamos hablando de una infección bacteriana. Cuando son por Gardnerella tenemos la característica de que es un flujo grisáceo que hace burbuja, así como en la foto que tengo acá. Grisáceo que hace burbuja y que inflama, ¿sí? Y el olor es feo. Tenemos una prueba que se llama prueba del hedor de aminas, que se le echa una gotita de amina y de ahí del flujo sale olor a pescado podrido. Ya ahora no lo hacemos mucho, tenemos otra forma de diagnosticar, que no sea con la nariz. Pero bueno, es una de las pruebas que más se habla en los libros, les menciono por eso, ¿sí? Como está la Gardnerella, que les contaba que es parte de la flora vaginal común, pero generalmente por alguna disrupción de la defensa, ya sea por lo mismo, uso de antibióticos, estrés, relaciones sexuales, por ahí con pareja nueva, sin protección, bueno, varias cositas que pueden generar alguna alteración en la flora y que esa Gardnerella sobrecrezca, ¿sí? El tratamiento ideal de la Gardnerella es el metronidazol, ¿bien? Generalmente nosotros damos en óvulos, ¿sí? Metronidazol en óvulos por 6 días a la noche y listo. Se puede dar vía oral, yo lo doy en las pacientes que por ahí no iniciaron relaciones todavía, les doy más vía oral, porque no están muy amigadas con el uso de tampones y esas cosas por ahí para no ser invasiva, pero lo ideal es local, ¿sí? También actúa muy bien la clindamicina y de hecho si yo tengo dudas esa vaginosis es por una Gardnerella o por una bacteria gastrointestinal, yo prefiero darle la clindamicina. Porque la clindamicina me va a atacar la Gardnerella y me va a atacar la E. coli, la pseudomonas y todo eso, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia que tenemos con la vaginosis de origen gastrointestinal? El color de flujo es más amarillo, ¿sí? Un flujito así también, feo olor, más amarillo con burbujas, ¿sí? Diferente al atricho, que el atricho tiene un flujo verdoso, la trichomona tiene un flujo verdoso, que ahí lo vamos a ver, y genera algo que se llama colpitis en fresa, que les voy a mostrar. Trichomona, un parásito, ¿sí? Generalmente se adquiere por relaciones, genera también una leucorrea fétida. El amarillo es un amarillo bien fuerte o verde, chicos. Mucha irritación, de hecho hasta la paciente puede llegar a referir ardor al orinar y nos puede confundir con infección urinaria, ¿sí? Y a veces también puede generar picazón, porque es tan fuerte esa leucorrea que irrita mucho, ¿sí? Les muestro cómo se ve la colpitis en fresa, que es un signo característico que tenemos nosotros en ginecología. Vieron, ahí está el cuello y se ve con esos puntitos. Esos puntitos es el parásito, ¿sí? Y es bien característico. Bueno, el tratamiento de la trichomona es el metronidazol vía oral, es decir, vía oral. Podemos dar si tiene mucho flujo o vía vaginal también, sí, pero sí o sí de vía oral, ¿sí? Es facilísimo, generalmente nosotros damos la monodosis, que son 2 gramos vía oral única toma. Recuerden, esto seguramente, no sé si ya dieron antiparasitarios en la clase teórica. Recuerden que el metronidazol hace una reacción con el alcohol que no está buena, entonces recuerden siempre decirle a las pacientes que van a indicar un metronidazol vía oral que no consuman alcohol el día que tomen la medicación, ¿sí? Muy importante. Así que bueno. Preguntas, dudas. Recuerden, como tip, siempre tratar de enfocarse en el microorganismo, ¿sí? Si tenemos algo más con olor, con hedor purulento, preferimos una bacteria o un parásito, no en un hongo, ¿sí? Entonces vamos a dar más. Si tengo dudas de que si es intestinal o Gardnerella, una clinda. Y si tengo dudas, también puede ser que tenga dudas de un atricho. El atricho, la característica es que es más florida en la clínica, ¿sí? Le damos metronidazol, ¿bien?
Y la cándida siempre se trata con antimicótico. También me pasa, chicos, de pacientes que vienen, que en la guardia me dieron esto óvulo. Y veo y metronidazol. ¿Y qué le va a hacer metronidazol a la cándida? Nada, ni pío. Entonces, bueno, esas cosas. Por eso yo soy muy